Y ya tenemos a Cuauhtémoc Medina en este Zoom y al aire. La entrevista en Zoom la podrán ver después, la vamos a subir a redes, porque es muy importante hablar del tema que hoy nos concierne a todos y tiene que ver con el bosque de Chapultepec. Cuauhtémoc Medina es crítico, curador, historiador de arte. Y quiero hablar de un fragmentito que sale sobre el proyecto de intervención del bosque de Chapultepec en proceso, en donde dice que se trata de una orden presidencial, un proyecto depredador por su impacto ecológico, ilegal y violatorio de la ley ambiental y de protección a la tierra del Distrito Federal o Ciudad de México y de los derechos ciudadanos, que contraviene el principio de la planeación participativa. Cuauhtémoc, te damos la bienvenida y te agradecemos como siempre que estés con nosotros platicando de estos temas que tienen que ver con la cultura, el arte y que finalmente rozan, porque es inevitable, la política. Y queremos saber tu opinión al respecto porque sabemos que no estás muy contento con esta idea, con este proyecto que ya está avanzando. Bueno, lo primero es muchas gracias por el foro. Yo creo que hay que dividir las cuestiones de manera clara. Lo que más enojo, indignación y desdicha ha producido en relación al anuncio del día de ayer del avance de este proyecto es el dato de que mientras que toda la estructura cultural federal está sometida a la austeridad más violenta, la gente habla de austericidio, que prácticamente tiene paralizado al sector, que hace que literalmente, esta no es una metáfora, no es una hipérbole, hay espacios que no pueden abrir porque no pueden comprar gel de manos. Y por otra parte, en una situación donde el Estado se ha negado, en esta circunstancia, pero también en términos generales, a asumir una responsabilidad efectiva en relación a qué significa sostener la producción cultural, o por ejemplo, en mi campo, a generar colecciones significativas, de pronto lo que tenemos es una decisión de consagrar el conjunto de los recursos a una sola obra centralista, simplemente porque se subraya en todos los documentos, es un proyecto prioritario del presidente de la República. O sea, la razón por la que hay una, una indignación convulsiva es, primero que nada, el dato de que aquí lo que hay es una expresión de la subordinación entera del aparato público, de la subordinación del presupuesto público y particularmente de la operación del aparato cultural mexicano a las prioridades que marca un individuo, que además son, en este caso, prioridades emergidas de una decisión simbólica posterior a la elección. En segundo lugar, porque el primero es el que en esta situación lo que muchísimos hicimos de la manera más consecuente y además respetuosa fue demandar que pararan este gasto en este momento porque las prioridades de preservación del patrimonio, de sobrevivencia de los sectores de industriales culturales, de la preservación de la propia posibilidad de vida de los creadores culturales son la prioridad. Pero en segundo lugar, efectivamente, hay una enorme preocupación de cómo este proyecto lo que hace es dar continuidad a una visión en donde la cultura es únicamente una especie de túmulo imperial interminable del gobierno en turno, en donde en lugar de responder a necesidades ciudadanas o a momentos de producción o a flujos de deseo, lo que tenemos siempre es la idea de que hemos creado no un ministerio de cultura, sino un servicio presidencial de la cultura. Tenemos una situación donde en lugar de secretarios de Estado, tenemos siervos de la Casa Presidencial, que efectivamente en este caso se hace muy grave, porque tenemos una situación donde los ministros correspondientes, en lugar de haber defendido los presupuestos y las instituciones, lo que están haciendo es colaborando activamente y de manera además patéticamente visible a conseguir que este propósito unidireccional se lleve a cabo.
Ya en tercer lugar, uno puede entrar en la discusión que hubiera sido necesaria si no estuviéramos en la emergencia más grande del siglo, de hace un siglo en este país y en el mundo, que es discutir el detalle del proyecto. Entonces, algo que creo que necesitamos plantear con claridad es que la angustia en este momento no es cuál es el contenido del proyecto, de qué, para mí no, hay compañeros que sí. Mi angustia no es si hay un permiso de orden ambiental, eso es algo que seriamente tendría que ocurrir en todos los casos, estudios para llegar a decisiones, eso es nada más un síntoma de la improvisación y el servilismo que acompaña todo este proyecto. No, lo que más indigna, lo que tiene a todo el mundo completamente enfurecido y que algunos colegas no creo que están registrando, es el dato de que aquí hay una decisión que sí es totalmente imperial, que todo lo demás se seque, que haya goteras en el Museo de Antropología, que tengamos un aparato público burocrático paralizado, que efectivamente implica que por lo menos los salarios de todo el sector cultural son desperdicio, porque no pueden hacer absolutamente nada. Y del otro lado, lo que se hace es subordinarlo todo al aparato decorativo del presidente. Pero además también va completamente en contra con esta firma que escuchamos durante años que decía primero los pobres y que a partir de ahí generó toda una especie, una constelación de aspiraciones. Es un museo como este, que no solamente va a venir a destruir o a suplantar un área natural que es importante para quienes vivimos en una ciudad como esta, Teneros, un jardín botánico, pero además que nos confirma que la prioridad es solamente volver a meter otro museo dentro de uno de los cuadros más, digamos que concentrado, con una mayor concentración de museos, no solamente en México, sino en el mundo, olvidando que la cultura nos toca a todos, que debería ser una responsabilidad llevarla a todos lados y que hay muchísimas ciudades que no tienen museos de esta índole y por qué en todo caso tener que venir a hacerlo aquí, en todo caso. Sí, ese creo que es un argumento muy significativo. Este es el área de concentración de instalaciones culturales más grande probablemente del continente. Y añadir más cuando lo que probablemente se requiere es preservar bosque intocado, no parece sensato. Yo debo decirte que tratar de ajustar la marcha del gobierno a los eslóganes partidistas no es una cuestión que me parece a mí clave. Te Claro. plantearía más bien otros problemas. Yo siento que hay una evidencia catastrófica ante el hecho de que en México tenemos una estructura de museos de lo que llamaríamos historia natural totalmente deficiente. O sea, es evidentísimo que en el marco, digamos, del proyecto original del Museo Nacional en 1825, el área de preservar colecciones naturales no ha sido atendida por el Estado, sino que ha sido verdaderamente maltratada. Entonces, yo vería natural, razonable, imprescindible, además para crear alguna clase de conciencia pública sobre qué es el futuro, el que ahí hubiera una inversión. ¿Dónde localizarlo? Es una pregunta interesante, pero sería una pregunta que podría ser técnica, podría ser una pregunta de desarrollo, podría haber muchas preguntas. Uno ve este diseño y lo que tenemos son, me estás haciendo hablar del punto 3 y quiero enfatizar, lo que importa es la arbitrariedad de gastar dinero en esto en este momento. Claro. Pero si me haces hablar del punto 3, te puedo decir un par de cosas. Yo no veo, no es una prioridad y yo combatiría la idea de hacer un museo militar, porque uno de los elementos que no están vehiculando claramente es que pretenden hacer un museo que llaman de la Guardia Nacional o de la Defensa Nacional, como si no tuviéramos ya suficientes museos de banderas roídas y cañones desgastados, como si no tuviéramos ya problemas de generar una conciencia pública basada en un culto falso de momentos de pólvora en este país. Segundo lugar, hay la idea de que van a integrar en un solo recorrido todos los aspectos de la cultura mexicana, lo prehispánico, lo colonial, lo moderno y el futuro. Dios mío, me dan ganas de vomitar. No desayuné lo suficiente para vomitar lo que quiero vomitar en este momento,
con la idea de que el Estado mexicano perpetúe una narrativa totalmente grotesca acerca de lo que se trata de la cultura en este país. Los que producimos cultura no podemos estar subordinados a seguir sirviendo esa narrativa. Vamos ahora al problema de las bodegas. Por supuesto, todos sabemos que una cosa grotesca es que el Estado mexicano no tiene bodegas adecuadas para sus colecciones, pero tampoco colecciona. O sea, tenemos aquí la situación de el noble venido a menos. O sea, es un Estado que como heredó en su legislación el poderse apropiar de todos los materiales precolombinos y coloniales, no gasta de manera consecuente en comprar obra moderna, en preservar edificios modernos y en establecer una relación con cosas como el patrimonio industrial. Habría miles de argumentos para pensar que el grado de deterioro de muchas instalaciones históricas orientaría a hacer lo que se ha hecho en muchos lugares del mundo y en México también. Buscar, por ejemplo, qué fábrica requeriría ser preservada y convertida en una instalación cultural. Pero ciertamente lo que tenemos aquí es una idea muy extraña. Van a ser la gran bodega del patrimonio mexicano para traer a los alumnos de restauración, dijo la secretaria de Cultura ayer, a aprender ahí, cuando lo que ahorita tenemos son toda la escuela de restauración y el departamento de restauración del INAH haciendo campañas públicas para que traten de restaurar el presupuesto para evitar que lo que tiene enfrente se caiga a pedazos. O sea, lo que vamos a tener que hacer con esa bodega es crear una sección que muestre la destrucción que la 4T hizo del patrimonio cultural. O sea, yo estoy dispuesto a curar esa sección de la bodega. Una bodega abierta con cristales que lo que haga es establecer qué fue lo que se dañó por el hecho de dejar de invertir en el sostenimiento del patrimonio en este momento. O sea, todo tiene una ambición retórica de monumentalidad por un motivo sencillo, porque en un estado servil, la manera que se accede a los recursos es por la vía de complacer al político en turno para que se sienta halagado en la producción de su pirámide. No hay ninguna razón técnica para llevar a cabo las distintas iniciativas culturales que nos presentan de esta manera. No se ha argumentado de ese modo, pero repito, esa es la consideración número 4 en este momento. Las columnas que pudieran llegar a entrar en la discusión de qué vemos de malo que se haga esto, lo que estarían haciendo de absolutamente inaceptable es evadir el problema de que estamos en la crisis sanitaria más importante desde 1919, estamos entrando en la catástrofe económica local más importante, ya no creo que desde 1930, sino desde 1915. Estamos en un momento donde el aparato de Estado está quebrado y en ese momento lo que tenemos es un descuido total de la infraestructura cultural y de la actividad cultural financiada por el Estado para hacer cosas como, vuelvo a repetirte, porque ahí es que hay que leer el documento, se quiere hacer un museo de la cultura política. Es decir, yo he sido consistentemente un votante por los partidos de izquierda desde que tengo 18 años. Yo voté por este gobierno incluso. Y lo que se quiere hacer es un museo acerca de nosotros. O sea, lo que queremos ahorita es que el Estado mexicano financie un museo dedicado a hacer la crónica, lo disfrazan como cultura política, de la historia de la oposición llegando a un gobierno triunfante. Por favor, yo no estuve metido en tratar de generar una cultura política de oposición para poder generar un túmulo a la historia de esa oposición. O sea, son cuestiones que son francamente inenarrables. Si todo eso lo coronas con el hecho de que el modo en que el proyecto se ha llevado a cabo es una autodescripción de la naturaleza de un poder que está no cambiando, sino en franca regresión, pues sí, hay motivos para estar, lo voy a poner de esa manera, no solamente enojados, sino francamente deprimidos. O sea, yo siento eso, y perdón que haga una reflexión que incluye un momento de compartir sentimientos, pero como un fracaso personal, generacional, de décadas. Oye, Cuauhtémoc, sí, y te iba a preguntar en la consideración número 5, si es que así se puede ver en este orden que le estás poniendo todas las ideas,
Y yo entiendo las prioridades de lo que hablas de la contingencia sanitaria y, en fin, aspectos macro que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué opinas, por ejemplo, además de que este museo, en esta entrevista que también contemplaban al mismo Gabriel Orozco, que este museo que se construiría, en donde él trata dice que es una expresión de nuestro mundo contemporáneo, al cual no quiso llamar de arte contemporáneo para no dar pie a que se diga que es mi museo y no es mi museo, es para todos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo creo que hay 3 consideraciones. Y nuevamente, perdón que sea analítico. No, La primera es cómo se dio este proyecto. El presidente hizo un acto simbólico diciendo que ya no quería vivir en Los Pinos. De pronto eso declaró, cosa que ha ocurrido históricamente en México, un montón de edificios que tenían propósitos en una serie de lotes vacíos. Cuando eso ocurre, al Estado mexicano lo que se le ocurre es hagamos museos. Bueno, ok. Entonces, descubren que Los Pinos no sirven para hacer museos, que son una serie de casas destinadas a tener sirvientes y cortes. Siguiente paso es entrar en crisis porque no tienen un proyecto. El presidente lo que quiere es un museo patriótico. Los demás no saben qué hacer con eso. Además, les han dicho que nada más va a haber dinero para eso. Ese es el punto. O sea, la decisión con la que parte todo esto es, el presidente decreta y además decide que va a destruirlo todo para concentrar los recursos aquí. En ese momento, y además detrás de una serie de grillas entre participantes, entre 2 directores de Los Pinos y una secretaria de Cultura que no tiene ni idea de dónde está parada a principios del sexenio, cae la solución brillante de traer a un artista cacique para acompañar a un presidente cacique. Entonces, lo primero que hay que ver en la Operación Orozco es el establecer una relación, perdón que use la palabra, mimética. Como vamos a tener una sola voz que no está razonando, vamos a traer una sola voz que no razone. Entonces, ¿qué hace el señor Orozco? Lo primero que hace es presentar como suyo un proyecto que había desarrollado un conjunto de arquitectos liderado por Alberto Calach. Esto de la manera más, con una elegancia que contradice el espíritu furtivo de esta nación. Alberto Calach lo hizo saber públicamente en una entrevista, que es un monumento a cómo se da una cachetada públicamente de manera extremadamente delicada. Mordacidad en terciopelo, lo llamaría yo. Entonces tenemos una situación donde un personaje aplica un proyecto que se ha fusilado. O sea, hay literalmente un inicio muy problemático en donde un proyecto que ha sido hecho por un equipo es apropiado por una persona que no tiene las competencias para hacer ese proyecto. El tercer paso es efectivamente el de tener una serie de vacilaciones acerca de cuáles son sus contenidos. El encargado del proyecto, digamos, funcionario sin cartera, tiene la primera condición de ostentarse como que no va a cobrar y el presidente como que va a cooperar sin cobrar. Es decir, establece un estatuto simbólico en donde declara que el campo cultural va a tener que ser un campo de dádivas y de ausencia de profesionalismo. Él incluso se la pasa en los documentos y entrevistas que le han hecho, vanagloriándose de que el presidente ha tomado una decisión que no sea tecnocrática. Es decir, que no tiene a nadie que tenga capacidades para llevar a cabo este proyecto de una manera estudiada. Siguiente paso, efectivamente, cualquiera que sea el destino de ese proyecto, que no podemos saberlo porque no hay argumentos detallados, lo que pretende es que haya un espacio que llama contemporáneo, que es la cruceta por donde todo el mundo va a pasar para poder conectar los distintos espacios del parque. Es decir, el lugar donde forzosamente todo el mundo tiene que transitar. Yo no sé si eso es un juicio razonable en términos de la preservación del parque. Lo que me queda claro es que es una hipótesis de un diagrama donde cierta producción va a querer tener centralidad. Ahora, vuelvo al punto donde les decía que no desayuné lo suficiente para vomitarme lo que quiero vomitar. Yo entiendo que una parte muy sustancial de lo que ha sido la cultura contemporánea en este país, en arte
y en humanidades, ha sido tratar de mantenerse lo más lejos posible del cadáver de las tres culturas. Es decir, Claro, lo voy a claro. decir muy, muy, muy claramente. De lo que se ha tratado es de generar una cultura que no esté sujeta al relato de la nación, que probablemente tenemos que echarle la culpa, sobre todo a Riva Palacio y México a través de los siglos. Entonces, tenemos un agente de la cultura local y globalizada que quiere restaurarnos esa función de los murales. Y sí encuentro terriblemente patético que en su voz, porque esa fue la entrevista que planteó Canal 22, pero también en algunos textos, lo que se regresa es al modelo Diego Rivera, Claro. insistentemente. Lo que se nos plantea aquí es la idea de que hay un trono vacío, el de el artista nacional, que debe ser llenado. Hace muchos años yo expresé que encontraba enormemente deprimente, pero también misterioso, que un artista que tiene o tenía una enorme significación global tuviera tanta necesidad de quedar enlodado en un asunto municipal como el de el trono del arte nacional. Es algo que realmente me parece una autodegradación incomprensible. Pero el problema fundamental aquí no es moral. El problema es qué clase de cultura estamos creando y destruyendo. Una cultura que tiene por función el que la presidencia de la República nos dicta quién es el artista, arquitecto o intelectual que debe ser escuchado. Carlos Monsiváis, un día con mucha inteligencia, dijo que la definición intelectual en México era la lista de personas que el presidente nombraba como tales, o sea, un funcionariado. Y entonces aquí tenemos una situación donde la lista de artistas es una serie de personas que el presidente va a nombrar. De por sí tenemos el defecto de que el aparato cultural mexicano parece estar hecho para llevar a cabo ese trabajo de una manera delegada hasta que viene el presidente y en actos históricos, por ejemplo, estamos al borde de ese centenario. Todo el mundo sabemos que la única razón por la cual Ramón López Velarde se convirtió luego de ser un carrancista, en el poeta de la nación, fue porque Bonilla llegó a leerle unos versos a Obregón y Obregón de pronto se levantó esa mañana a aprenderse la Suave Patria y a declarar que López Velarde, claro, estaba muerto, un carrancista que además lo detestaba profundamente, se iba a convertir en el poeta de la República. Y hay una bellísima parodia que hace José Emilio Pacheco de lo que hubiera pasado si no se muere de resfriado López Velarde esa infatua mañana del invierno de 1921. Tenemos una dinámica que realmente me parece que es regresiva. O sea, este tipo de trato, este tipo de lógica, a nivel latinoamericano lo llamamos desarrollismo, la idea de que podía venir un presidente brasileño, apuntar un punto en medio de la selva y construir una enorme edificación representante de la nación, es algo que pensábamos que ya no era pensable porque había una multitud de condiciones de qué significaba la cultura de nuestros días que la hacían totalmente inapetente. El hecho de que estemos repitiendo este sistema, la placa de bronce priista, la secretaria bueno, yo la llamo la sierva de cultura, asumo la violencia de este trato. La sierva de cultura posando, hablando de esto, al lado todavía le tengo un cierto respeto, de la gobernadora de la Ciudad de México, enmarcando la estatua de Juárez. ¿Qué clase de mundo es este? Y hablando del presidente. O sea, seriamente, yo no sé si los que tienen un poquito más de 30 años se dan cuenta que todo lo que estuvimos durante decenios riéndonos y vomitándonos todos los días, Claro. está resumido en ese tipo de gestos. Pero les digo, el gesto principal aquí es una decisión caprichosa, simbólica, seguida de una imposición mimética, convertida en gran proyecto sexenal, y que al momento en que tenemos más de 50,000 muertos, una perspectiva de una epidemia que no desciende, una destrucción de la economía y del aparato social infinita, y una política austericida,
no se pone a revisión. Porque lo que está aplicado aquí para dar el referente histórico es la leyenda, que probablemente es falsa, pero simbólicamente muy eficaz, de María Antonieta diciéndole a la gente que pedía pan afuera, denles pasteles. Claro. El sector cultural pide rescate de las instituciones, apoyo a los creadores, insumos para mantener viva la industria cultural. El presidente les dice, denles Chapultepec. Ese es el problema que tenemos, y el problema sí es político. Sí tiene que ver con qué clase de trato esperamos como ciudadanos. Pues ahí, esto fue una cátedra más de Cuauhtémoc Medina, a quien tengo el gusto de poder tutear, pero a quien no puedo dejar de llamarle maestro. Cuauhtémoc, muchas gracias. Debo de confesar que nos dejas un poco tristes, con una nota mucho más pensativa que la de la mañana, pero al final de cuentas también necesaria, porque quienes nos están escuchando ahorita que forman parte del gremio cultural, seguramente se sintieron identificados e identificadas con lo que dijiste, y también esto hace que se muevan las cosas que se tienen que mover, las tuercas que se tienen que apretar, para ver cómo le vamos a hacer para que este tipo de situaciones no sucedan, porque lamentablemente el panorama no es para nada soleado. Te queremos agradecer muchísimo, Cuauhtémoc. Sabemos que además ya vas corriendo para tu siguiente junta o entrevista. De hecho, tenemos una junta de trabajo en la universidad, pero te lo agradezco mucho, y seriamente también creo que, a pesar de que acepto la diferencia, que lo del maestro y lo del doctor y todo eso son otras formas de nuestra cultura nobiliaria que tenemos que desaparecer. O sea, la fórmula francesa de llamar a los demás ciudadanos, aunque les vayas a poner la cabeza en la guillotina y cortarles el cuello, eso se llama mi ciudadano, yo te llamo ciudadano Miguel. Gracias, Cuauhtémoc. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.